Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, que se muestra en todo momento, en todo lugar, a pesar de todo lo que vivimos, Señor, en toda circunstancia que tenemos, tú muestras tu amor para con nosotros. Gracias, Dios. Hoy queremos rendirnos a ti, lo hemos hecho a través de estos himnos y ahora queremos hacerlo a través de tu palabra, escuchándola, recibiéndola, siendo instruidos por ella, Señor, no por mí que me toca dar la enseñanza, Señor, no es por el pastor, no es por nadie que se pare aquí enfrente, sino que es tu palabra la que nos da la sabiduría, la que nos confronta con nuestro pecado y la que nos ayuda a madurar y a ser edificados día a día en ella. En el nombre de Jesús, nos sometemos a ti para que todo lo que se haga en esta reunión sea para tu gloria y honra. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 7 al 8 vamos a leer. Un versículo que ya hemos estudiado y que le hemos visto hasta el cansancio. Pero le vamos a dar un nuevo tinte hoy día, si el Señor lo permite. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, siguiendo con estas series de enseñanzas que hemos estado haciendo respecto a conocer a Dios, ¿no? Conocer las características de Dios. Ya hemos visto, obviamente, varias de ellas. No las voy a hacer repetir como cada vez que hacemos una reunión, pero ya hemos visto varias, ¿no? La última que vimos, si recuerdan, al menos la última, ¿recuerdan cuál era? Dios es Dios de luz. ¿Amén? Dios es luz. Y la de hoy es, adivinarán por lo que acabamos de leer, Dios es... No era muy complicada la pregunta. Dios es amor. Esta frase que la conocemos y hasta suena cliché, ¿no? Porque ¿quién no conoce esta frase? Dios es amor. Hoy vamos a conocer esta característica de Dios que por lo general todos creemos conocer, pero en realidad conocemos la frase Dios es amor. Y muchas veces no sabemos qué significa Dios es amor realmente, ¿no? No llegamos a comprender muchas veces qué es que Dios es amor, qué significa Dios es amor. No vamos a hablar, por eso decía va a ser algo distinto, porque no vamos a hablar del amor de Dios, ¿ok? Vamos a hablar de que Dios es amor. El amor de Dios, si hablamos del amor de Dios, ¿a dónde vamos? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Ya conocemos el amor de Dios, conocemos la misericordia de Dios que tuvo con nosotros. Pero vamos a hablar de Dios, de cómo es Dios y qué significa cuando dice Dios es amor. El problema con la palabra amor, y por eso digo que suena muchas veces hasta nos suena cliché, ya muy conocida esta frase, y se puede muy malinterpretar muchísimo. El problema está en la palabra amor. La palabra amor es una palabra nuestra en español, ¿sí? Todos los hispanohablantes, ¿no? O sea, todos los latinos, los españoles, y también los ingleses, los estadounidenses tienen el problema porque tienen una sola palabra. La palabra de ellos es love, la nuestra es amor. Tienen una sola palabra que significa muchas cosas. La palabra amor para nosotros significa de todo y al mismo tiempo no significa nada. Es así como se ha degradado la palabra amor. Es una palabra que engloba muchas cosas, pero que a veces termina por no significar nada. Y cuando decimos Dios es amor, pero no entendemos qué significa eso, solamente nos quedamos con el concepto de que, bueno, Dios es una persona bonita, qué sé yo.
que le gustan las cosas lindas. ¿Qué significa Dios es amor? ¿No? Es como muy blando el concepto de la palabra amor. Usamos la palabra amor para enamoramiento entre un hombre y una mujer. Usamos la palabra amor para amor de madre hacia el hijo, amor de amigos, y usamos la misma palabra amor. En el mundo ya también hace años que se viene usando la frase, cuando se habla del sexo, se dice hacer el amor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo sé. Pero ve que cualquier cosa, todo es amor y al mismo tiempo nada es amor. Porque el problema está en nuestra palabra en español. Pero no nos olvidemos que este pasaje fue escrito en hebreo, en griego, porque es del Nuevo Testamento. La palabra griego, que también muchos ya la conocemos, significa, es la palabra ágape o agape. De cualquiera de las dos formas, la he visto acentuada en la primera A y en la segunda A. Entonces cuando dice Dios es amor, es esta palabra agape que nada tiene que ver con lo sentimental o lo emocional que siempre entendemos del amor. ¿Sí? Así que en este momento, antes de seguir, tenemos que hacer una cosa muy importante. Tenemos que, ¿han escuchado la palabra deconstruir? ¿Sí? No, tenemos que deconstruir nuestra idea de la palabra amor y arrancarla de todo lo que es sentimientos o emociones. Porque siempre que decimos la palabra amor, pensamos en sentimientos, ¿sí? Pensamos en emociones. Tenemos que entender que no va por ahí la palabra de la que habla la Biblia, ¿ok? ¿Qué significa agape o ágape? He encontrado varias formas de traducirla porque es una palabra muy compleja, ¿no? Pero dentro de todo lo que fui encontrando en un lugar y en otro, la frase más acertada, claro, pasa que poner toda esta frase en español habría sido muy largo, ¿no? Pero por eso se puso solamente la palabra amor. Pero si queremos buscar una frase más acertada para la palabra agape, esperamos un segundito que... Buenas, el Señor lo bendiga. Entonces, la palabra amor es la palabra agape. Si queremos encontrar la explicación de la palabra agape o ágape, escuchen esta frase. Esta sería la definición. Benevolencia desinteresada y abnegada. Es complicada la frase. Imagínense tener que decir todo eso en vez de decir la palabra amor. Pero lo que pasa es que esta definición es más compleja y es más exacta cuando hablamos del amor de Dios. Benevolencia. ¿Alguien sabe lo que significa benevolencia? ¿Algo benévolo? Nos suena bueno simplemente, pero claro, está compuesta de dos palabras. Bene, que significa bueno, y volo, que significa querer. Voluntad. Exactamente. Querer algo bueno, querer el bien. Eso significa ágape. Benevolencia desinteresada, o sea que no espera obtener algo a cambio, que lo hace por pura benevolencia, porque quiere el bien. Y abnegada, ¿qué es abnegada? ¿Escucharon la frase en la Biblia? Niéguese cada uno a sí mismo. ¿Qué es abnegación? Es renunciar a mis deseos con tal de beneficiar a otro. Eso es abnegación. Entonces, la palabra ágape, de todas las descripciones, porque hay muchas definiciones distintas, la que yo encontré que me pareció más acertada es benevolencia desinteresada y abnegada. ¿Sí? ¿Entienden más o menos hasta ahí? Complicadito el principio. Bien de estudio bíblico, pero nos va a servir para más adelante. Por lo tanto, cuando decimos, escuchen esto, Dios es amor, quiere decir, Dios quiere, benevolencia, ¿se acuerdan de él? Querer el bien. Dios quiere el bien para nosotros y va a hacer lo que esté al alcance de su mano para lograrlo. Eso significa Dios es amor. Dios quiere el bien para nosotros, benevolencia, y va a hacer lo que esté al alcance de su mano para lograrlo. Eso sería desinteresado y abnegado. Hermanos, puede que suene complicado,
¿sí? Y a medida que lo vayamos desarrollando vamos a entender mejor. Pero es importante entender esto, porque cuando entendamos que el amor de Dios no se basa en sentimiento, porque lo decimos muchas veces, que no se basa en sentimiento, pero tenemos que entender que no es que no se basa en sentimiento, no tiene nada que ver con los sentimientos, sino que tiene que ver, como dijo la hermana, con la voluntad. La voluntad de que el querer es eso, el querer y el hacer, ¿sí? Amén. Y las acciones. Exactamente, el querer y el hacer, eso es Dios, eso es amor de Dios. Benevolencia, querer hacer el bien, desinteresada y abnegada. Entender esto es importante porque va a causar, cuando lo entendamos bien, dos reacciones en nuestra cabeza y en nuestro corazón, en nuestra vida. Va a causar dos reacciones. Una va a ir dirigida hacia Dios y la otra, ¿hacia quién va a ir dirigida? Hacia el prójimo, exactamente. Una va a ir para nosotros, para Dios, de parte nuestra, y la otra va a ir hacia el prójimo. ¿Qué es eso que va a ir? El amor. ¿Mm? Bien. Entonces, primero que nada, vamos a por la primera. Lo que es más importante, hacia Dios. Dios es amor. ¿Qué es necesario para recibir el amor de Dios? Para recibir la salvación. Solamente es una palabra y tiene dos letras. Exactamente. Lo único que necesitamos para recibir el amor de Dios es fe. Es creer que Él existe y aceptarlo en nuestro corazón, de verdad. Con la fe alcanza y sobra para recibirlo. Nada más. Ahora, una vez que ya lo hemos recibido, no nos podemos quedar solamente con eso. Nos toca entender el amor de Dios, conocer a Dios, ¿sí? Esto ya requiere algo más complicado. Para entender a alguien necesitas conocimiento de esa persona. Vos podés conocer a una persona por fuera de nombre, pero si vos vivís con esa persona como tu pareja, tu esposa, tu esposo, vos conocés a esa persona, porque estás ahí íntimamente con esa persona. Para poder conocer a Dios, para poder recibir el amor de Dios solamente hace falta fe. ¿Bien? Pero para poder entenderlo necesitamos conocimiento. Primero de Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice esta frase tan conocida: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Amén? ¿Lo conocen? El conocimiento envanece. ¿A qué se refiere? A que el conocimiento por conocimiento, simplemente conocer de la Biblia, conocer datos bíblicos, sin amor no tiene valor. Pero no quiere decir que hay que tener amor y no conocimiento, sino que hay que tener conocimiento acompañado de amor a la palabra de Dios, amor a Dios. El conocimiento sumado con el amor, ¿qué dice? Edifica. ¿Y qué es edificar? Pero hablo en el modo natural. ¿Qué es edificar? Crecer, crear una casa, por ejemplo, estás edificándola. Hay dos formas. Vos cuando empezás la casa, pues levantas las paredes, pones el piso, haces el techo, ¿no? Los cimientos primero que nada, vos estás edificando. ¿Pero terminó ahí la construcción? No, porque después querés revocarlo, querés ponerle contrapiso, querés poner cerámico, el techo, las luces. Eso sigue siendo parte de la edificación. Uno puede conformarse y ser un cristiano a medias, que cumple, que bueno, ahí está, techo, pared, puertita, ya está. Al menos no me va a llevar una tormenta. Pero eso, ¿a quién le gusta vivir en un estado así, todo así sin luz, sin agua, todo así nomás? Tengo techito, estoy cubierto. Tengo la salvación, ya está. ¿A quién le gusta vivir así? A nadie. Bueno, hay gente que parece que sí, pero a mí no me gusta vivir así. ¿Cómo nos gusta? Que tenga cerámico. Si es posible, ¿qué le ponemos? Si Dios nos permite, no, el cerámico, el porcelanato mejor. Y las paredes, ¿por qué hacer el grueso solo? ¿Queremos el fino o que tenga un detalle? Si están nuestras posibilidades, queremos hacerlo más bello. Entonces, el conocimiento y el amor de Dios juntos, ¿qué hacen? Edifican nuestras vidas. Nos convierten de siempre cristianos que creyeron en Dios y van a una iglesia, a cristianos bellos delante de Dios, ¿sí? A seres espirituales delante de Dios mucho más agradables, con un olor mucho más fragante delante de Dios, ¿sí? Como esa casa bella que nos gusta ver, así somos delante de Dios cuando nos preocupamos porque aumente ese conocimiento de quién es Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando? Agradar y hermosear la casa para Dios.
Hermanos, Dios es una, ¿cómo dijimos la palabra? Dios es una, escuchen esto, benevolencia desinteresada, constante, de todo el tiempo, quiere decir, hacia el hombre, hacia mi vida. O sea, todo el tiempo Dios está haciendo cosas, no está haciendo cosas buenas, no es que está haciendo cosas bonitas, quiero decir, está haciendo cosas que me van a beneficiar a mí. Dios es una benevolencia desinteresada, constante hacia mi vida, y esto es algo muy difícil de entender para el hombre, para el mundo. Porque vos le decís al hombre, Dios es amor, ¿y qué es lo primero que te dice alguien que no cree en Dios? Si Dios es Dios, si Dios es amor, exactamente. ¿Por qué permite la maldad en el mundo? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué hay niños con hambre? ¿Mm? Esa es la pregunta. Pero en ningún lado, cuando decimos Dios es amor y lo llevamos a lo sentimental, entonces como Dios no tiene compasión, no siente nada al ver a los chicos pobres, obviamente que afecta el corazón de Dios, pero no es lo que significa Dios es amor. Lo que significa Dios es amor es que Dios está haciendo y trabajando en el mundo todo el tiempo en beneficio del hombre, a pesar de que eso no lo entendamos. Por ejemplo, si mi hijo está viendo un dibujito y nosotros lo mandamos a leer, ¿le gusta a él el tener que leer? No, va a preferir el dibujito, pero hay que retarlo y hacerlo. Y si no quiere ir, ¿qué hay que hacer? Y hay que ir a aplicar un poquito de chirlo y no, a leer y o castigo, ¿sabes qué? No tocas más la televisión porque no me estás haciendo caso. ¿Qué pasa? ¿Dejé de amar a mi hijo? No, estoy haciendo lo mejor para él por medio de actos que a él le hacen doler. A él le duele tener que dejar la tele, a él le duele que yo le dé un chirlo, a él le duele que yo por ahí me enoje porque no me está haciendo caso, pero eso, ¿qué significa? ¿Que yo no lo amo más? Todo lo contrario. ¿Yo qué quiero? Quiero lo bueno, quiero lo mejor para mi hijo, no quiero que sea un burro, por eso lo obligo, la saco y lo pongo a que lea en vez de que esté tantas horas viendo dibujitos. ¿Se entiende? Así es Dios en el mundo. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es solamente para nosotros el amor de Dios, es para el mundo entero. ¿Sí? Para los que le aceptan es la salvación. Pero el amor está todo el tiempo dado para el mundo entero. Todo lo que Dios hace es benevolente, es para nuestro bien. Me acuerdo cuando yo era chico, era bastante joven, era, no sé, creo que era adolescente cuando pasó lo del tsunami que destruyó todo Haití. Haití creo que fue. Que me acuerdo que fue una cosa terrible, ¿no? Que destruyó todo Haití completo, un tsunami, un terremoto, no me acuerdo qué fue porque yo era muy chico. Pero me acuerdo chico en el sentido que era adolescente, pero me acuerdo que salió a la luz de que en ese lugar, voy a decir, murieron un montón de gente, un montón de niños, y salió a la luz de que en ese lugar había terrible la cantidad de pedofilia que había, de prostitución infantil que había. Y uno dice, pero ¿cómo Dios puede permitir que mueran? ¿Y ustedes creen que esos niños estaban más felices siendo violados que estando ahora en la presencia del Señor? Es una cosa que la mente humana dice, pero qué cruel. ¿Crueldad? Todo lo contrario, Dios quiere el bien para la gente. Y a veces Dios tiene que permitir las guerras, Dios tiene que permitir el hambre, esas cosas, porque es el hombre el que se está torciendo. Dios es benevolente, Él quiere el bien, eso todo el tiempo lo quiere hacia nosotros. Pero esa respuesta es imposible de que la entienda alguien que no conoce a Dios. Es muy difícil, porque cuando nosotros queremos hablar de un tema, ¿a dónde acudimos? A la Biblia. Pero yo pienso esto. Bueno, a ver, ¿para qué dice la Biblia? Ahora, con la gente del mundo es complicado, ¿sí? Es complicado. Y si un cristiano no conoce la Biblia, y nos estamos metiendo en un terreno más pantanoso todavía. Un hijo de Dios tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es en la palabra de Dios donde encontramos una maravillosa historia, que seguramente la mayoría conocemos, que es la historia de José. ¿Quién conoce la historia de José? No el marido de María, el padre de Jesús, no. Hablo de José del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Conoce la historia de José la mayoría? ¿Qué le pasa? El hijo favorito de su padre porque lo tuvo en la vejez, porque
fue un regalo especial de Dios que le dio ya casi al final, ¿no? Lo tuvo en su vejez y era el más odiado por los hermanos, era despreciado, ¿sí? ¿Qué le hacen los hermanos? Lo agarran, lo golpean, lo querían matar y directamente, porque uno de ellos dijo, no, pará, ¿no? ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? ¿Qué terminaron haciendo? Lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo, que si uno lo lee rápido, ¿no? Pero lo venden como esclavo y termina sirviendo a Potifar. Cuando leemos la historia de Potifar, vemos que Potifar le había confiado todo lo que tenía. ¿Ustedes creen que eso se gana en un día? José tiene que haber estado años de esclavo para llegar a ganarse la confianza de Potifar. Y cuando por fin parecía que ya había llegado a un lugar bien tranquilo donde lo respetaban, le pasa lo de la esposa de Potifar, lo acusan falsamente y lo mandan a la cárcel. Y por eso digo, imagínense la confianza que tenía Potifar en José. No se olviden que en la época de la esclavitud, estamos hablando de hace 200 años atrás, no hace mucho, esto tiene miles de años, cuando el que tenía esclavos, el esclavo era su pertenencia. Si el dueño quería lo mataba y nadie le podía decir nada porque el esclavo era una cosa que le pertenecía a su dueño. Ahora díganme una cosa, ¿cómo puede ser que Potifar, cuando la esposa de Potifar le dice que le intentó violar, cualquier persona del mundo, ¿qué habría hecho? Pero lo habría hecho, no sé, que lo torturen, que lo maten, pero Potifar no. Lo mandó a la cárcel como un preso común. O sea, hasta Potifar entendía que José no había hecho nada. Porque si no, y esa confianza se gana de un día para el otro, tiene que haber estado años demostrando su confianza. Años de esclavo. Luego de cuando por fin parece que está bien, lo acusan falsamente, lo llevan a la cárcel. ¿Y en la cárcel qué pasa? Al cabo de años lo vuelven a poner enfrente. Lo vuelven a poner enfrente porque ven que era un hombre sabio, entendido, y lo ponen al frente de todos los presos. Y ahí, bueno, le interpreta el sueño a un preso, sacan al preso, y el preso también, años más tarde, se acuerda de que José sabía interpretar sueños. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? La Biblia no dice tiempo, pero ¿cuánto tiempo pasó en esa situación José? Años. Años. Y a veces queremos que Dios nos saque de nuestros problemas inmediatamente, porque Dios es amor y si Dios me ama, ¿por qué no permite estas cosas? ¿Por qué permite que me pasen? ¿Qué habrá pensado José? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que José sí entendía. José entendía y esperaba pacientemente. Cuando lo acusaron sus hermanos, cuando lo echaron sus hermanos, pudo haber planeado una venganza contra sus hermanos. Sin embargo, los perdonó. Cuando lo acusaron falsamente, pudo haber buscado la forma de justificarse, porque no era justo lo que le hicieron. No era justo. Pero José, ¿qué hizo? Cayó y dejó todo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para al final ser sacado. Cuando interpreta el sueño de Faraón, Faraón lo pone como segundo de Egipto. Y esto lo loco de la historia de José es que es una historia 100% comprobable en el mundo secular. Por eso no tienen forma de atacar a la Biblia, porque esta historia bíblica está en la historia secular. Nada más que, bueno, figura no figura como José, sino como Joseph, pero es él. O sea, este hebreo llegó a ser el segundo del faraón de Egipto. ¿Qué es lo que Dios quería? Salvarlos del hambre. Y es lo que termina haciendo luego de muchos años. Ahora yo pregunto una cosa. ¿Y si José se hubiese desesperado antes de tiempo? ¿Cómo llegó Dios a eso? ¿No se dan cuenta de que Dios quería el bien para José y para toda su familia? Y todo el trastorno que les tuvo que hacer vivir para que en un futuro no pasen hambre y perezcan. Años sufriendo. Y todos esos años, su padre, Jacob, estaba sufriendo, llorando la supuesta muerte de su hijo, porque los hermanos le dijeron que lo había agarrado una bestia del campo. Años entristecido por haber perdido a su hijito. Y todo eso, ¿y Dios no tiene misericordia? Sí, pero la misericordia no se ve en el medio del trayecto, se ve al final, se vio al final de todo. Muchas veces no entendemos el amor de Dios en nuestras vidas porque estamos, ¿saben dónde? En alguna de las etapas anteriores. Estamos
en la etapa de ser despreciados. Estamos en un trabajo donde tal vez nos desprecian y empezamos, no, que ya me quiero ir de este trabajo, que ya quiero, no, que quiero otra cosa. Y no sabemos que Dios está trabajando en ese desprecio de la gente o de la familia. Estamos tal vez en la etapa de ser vendidos, no como esclavos, pero ser traicionados por amigos, por familiares, que a lo mejor he conocido casos de gente que pasa toda su vida peleando por una mugrienta herencia, toda la vida peleando por una herencia, toda la vida porque en el año 1800, 1980 y tanto me debían una plata y todavía estoy en juicio hasta que me la paguen. Dios mío, eso no es vida. Eso no es vida. Es parte del proceso y hay gente que se estanca, se aferra y se queda clavada ahí, reclamando el proceso en vez de hacer como José. Señor, está en tus manos. Yo no pienso meter la mano. Yo sé que algún propósito superior tendrás. Ese es el amor de Dios. O estamos, o tal vez un día lleguemos a ese lugar final, pero todavía falta y no sabemos cuándo va a ser. Mientras estamos acá, en este lugar me refiero, por ejemplo, en esta iglesia, en esta congregación, puede que este sea nuestro lugar final, como puede que todavía estemos en proceso. Miren lo que acaba de pasar cuando llegamos, encontrar las cosas robadas. Se ríe Alicia. Es parte del proceso. ¿Es agradable? ¿A quién le puede agradar que te roben las cosas? Pero lo mejor que uno puede hacer es confiar en que es parte de la benevolencia de Dios, de que Dios quiere lo mejor para mí y va a hacer lo que sea necesario. Y si lo que es necesario es que me roben todo, que me quiten el trabajo, si eso es lo mejor, así tenemos que aceptarlo. Así tenemos que seguir adelante. Porque todavía no estamos viendo, y imagínense, nosotros estamos hablando de soncera. Esta computadora se puede comprar juntando un poquito cada uno y ya está. Pero a José, ¿quién lo sacaba de la esclavitud? ¿Quién lo sacaba de la cárcel? No había plata, no había nada que lo sacara de ahí, no tenía posibilidades. Cuanto más nosotros que vivimos cosas muy inferiores. Todo es parte del proceso que Dios está haciendo porque Él es amor. ¿Sí? Jeremías 29, versículo 11, vamos a leerlo. Versículo también bastante conocido. Jeremías 29, 11. Dice así, el que habla acá es Dios, ni más ni menos. Dice, porque yo sé, 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. ¿Amén? ¿Saben cuándo les dice estas palabras, no? Cuando estaban yendo cautivos a Babilonia. ¿Cuánto duraron en Babilonia cautivos? 70 años. 70 años. Y Dios les tira esta frase. Yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. A pesar de que esto parezca lo peor, esto es lo mejor para ustedes porque no entienden, no comprenden y siguen descarrilándose. Yo solamente, dice el Señor, tengo pensamientos de paz, solamente quiero lo mejor para vos. Pero si me va a llevar 1 año, 10 años o 70 años, eso es culpa tuya, dice el Señor. Eso es culpa tuya y mía, hermano. Porque muchas veces nosotros alargamos los tiempos del Señor. ¿Cuánto tardó el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿En cuánto es, pastor, que se podía llegar? ¿En 15 días era? En 15 días habrían llegado caminando. ¿Cuánto tardaron en llegar? 40 años. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque no entendían y se quejaban y lloraban. Que si no era la carne, era el pan, que si no era el pan, era el frío. Todo el tiempo quejándose. ¿Les recuerda a alguien? ¿Les recuerda a alguien? Todo el tiempo quejándonos de que no tenemos lo que queremos cuando queremos. ¿Saben quién es el único que tiene todo lo que quiere cuando quiere y como quiere? Dios. ¿Usted y yo somos Dios?
No, entonces no vamos a tener todo lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Eso es lo que quería el pueblo de Israel. Todo ya, ahora quiero la carne, ahora quiero todo ya. Entonces, alargar o acortar nuestra llegada a la tierra prometida depende de nosotros. Gloria a Dios por José, que tardó unos años. ¿Y qué pasa si José se hubiese, no sé, emperrado en alguna de esas etapas? No, que no es justo, que no es justo, que a mí me deben esto, que no puede ser. No, no, él siguió confiando y esperando. Y aún en esclavitud lo pusieron en un lugar de honor. Y aún en la cárcel lo pusieron en un lugar de honor. O sea, aún en las peores condiciones, Dios permitía que esté en las mejores condiciones posibles, dentro de esas condiciones malas. Si entendemos qué significa Dios es amor, ¿sí? Ya hemos, me imagino que ya a esta altura hemos arrancado todos los sentimientos, emociones, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Dios es amor, si entendemos eso, tenemos la seguridad de que las cosas, entre comillas, malas que nos pasan, están bajo su control y son para nuestro bien. ¿Amén? Amén. Una de dos, o es así o Dios es un mentiroso. ¿Dios es un mentiroso? No puede mentir porque Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No puede mentir, Él es la verdad. Creemos en Dios, entonces creamos en estas palabras porque son palabras de Dios. ¿Amén? Amén. Ese es el primer lugar al cual va a apuntar ese entendimiento. Entender lo que significa que Dios es amor. Ahora vamos a la segunda, no menos importante. Volvamos al capítulo principal, primera de Juan, capítulo 4. Vamos a releer de vuelta estos pasajes, entendiendo esto que entendimos. Si es que lo entendimos todo, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Ahora, teniendo este entendimiento, este conocimiento, vamos a poder leer esta frase un poco mejor. Dice, amados, ¿a quién le habla? A los hermanos en Cristo. Amados, amémonos. Esto acá que dice la palabra amor es la misma, es ágape. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ágape no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La segunda reacción que va a causar este entendimiento en nosotros es hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque es el segundo gran mandamiento. El primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Y ahora entendiendo el concepto de la palabra amar, ya no es sentir, porque todos, obviamente, si Dios nos ha librado de una vida de pecado y Dios nos bendice, lo amamos de una forma también sentimental. Sentimos cosas lindas por el Señor, pero no es eso lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dice, ágape, amalo, o sea, tené buena voluntad y predisposición de tu parte para con Dios, con toda tu mente y todo tu corazón y todas tus fuerzas. O sea, hacé la voluntad de Dios, te cueste lo que te cueste. Por más que no entiendas, hacelo igual. Eso es lo que significa amarás al Señor tu Dios, que vas a poner de vos todo lo mejor para cumplir con la palabra de Dios, a pesar de que no entiendas por qué te pasan estas cosas malas. ¿Amén? Amén. Ese es el primer mandamiento. Ahora, el segundo es, con la misma palabra, el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá es donde la cosa se pone un poquito más peliaguda, ¿no? Porque estamos hablando de fíjense que es ágape, benevolencia desinteresada y abnegada. Eso que vos haces, todas esas cosas que vos haces para poder comprarte tus cosas, para poder estar de la mejor manera posible, ahora hacelo por tu prójimo. No es querelo como vos te querés a vos mismo. Ay, che, estás despeinado, peinate un poco para que estés más lindo. Eso no es amar, aunque en parte sí, pero no, es tener buena voluntad
para con tu prójimo, así como lo haces para tus propias cosas. Ese es el segundo gran mandamiento. Juan dice lo que acabamos de leer. Juan dice que la evidencia, Juan obviamente inspirado por Dios, ¿no? La evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios, y siempre vuelvo al mismo tema, siempre en las predicaciones, hay que saber si somos hijos de Dios o no. La evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios radica en que ahora amamos al otro, ¿sí? Amamos al otro como Dios nos amó a nosotros. O sea, que de nosotros nace esa constante benevolencia desinteresada hacia el prójimo. Y fíjense la palabra prójimo. No dice hacia los hermanos de la iglesia. Dice hacia el prójimo en general. La palabra es la misma, es ágape. Es exactamente la misma palabra. ¿Y quién es mi prójimo? Preguntó un maestro de la ley. Lucas capítulo 10. Versículo 29 al 35. Lo voy a leer súper rápido. Una parte cortita, no la vamos a leer toda la historia completa. Solamente la parte que nos interesa. Cuando el Señor está diciendo esto de que amen al prójimo como a sí mismo, dice, y he aquí, del 29. Sí, Lucas 10, 29. Dice, él, hablando de este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, ¿por qué? Porque los judíos consideraban que prójimo eran los semejantes a ellos mismos. No, y nunca iban a interpretar como prójimo a alguien de afuera de la nación de Israel. Es más, los fariseos consideraban que prójimo eran otros fariseos. Así de cerrado eran. Bueno, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ese es el ejemplo que Dios... No vamos a ir a la historia de por qué Jesús le dice esa historia, pero ahí ya tenemos la historia de qué es un prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El ejemplo de Jesús es realmente magistral, es inmenso, porque en esta pequeña historia muestra claramente no solamente quién es el prójimo, sino qué es amar al prójimo. ¿Cómo amo a mi prójimo? De acuerdo a lo que Jesús nos dice, amar al prójimo es buscar el bien desinteresadamente por aquella persona que tengamos más a mano, sea quien fuere. Y es importante el contexto también, porque quien lo recoge es un samaritano y está hablando de un judío, y los samaritanos y judíos no se llevaban. Y está diciendo que un samaritano tuvo misericordia de ese judío tirado. Pero más allá de eso, es buscar el bien. ¿Qué hizo este hombre exactamente? El samaritano vio la necesidad de un hombre tirado en el piso golpeado. ¿Y qué hizo? Usó su tiempo, porque dice que iba de camino. ¿Quién sabe si iba a ver a su familia, si iba a trabajar? Tuvo que gastar su tiempo, su esfuerzo, porque tuvo que bajar el caballo, curarlo. Eso no se hace en 2 segundos. Eso puede llevar horas curar a una persona. Usó su tiempo, su esfuerzo, sus materiales que tenía, porque le puso aceite, vino, cosas para curar las heridas. ¿Qué hizo? Gastó sus propios materiales que tenía y encima de esto, luego, así, saca del bolsillo y lo que sobre, lo que falte, yo después te lo pago. O sea, gastó de más
de su dinero. Tuvo una benevolencia incondicional perjudicándose a sí mismo, perjudicando su economía, perjudicando su tiempo, tal vez su trabajo, su tiempo con su familia, no sé a qué iba, no aclara, pero iba de camino. Y en aquel tiempo la gente no viajaba porque sí, como ahora que salimos a caminar, no, solamente se hacía viajes especiales por algún motivo especial. Así que se perjudicó a sí mismo, y esto es la palabra abnegación, es negarse a sí mismo, se perjudicó a sí mismo para beneficiar a otro. Esta es una clara referencia al sacrificio de Cristo. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Se perjudicó a sí mismo para beneficiarnos a nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Cómo puedo yo hacer para amar al prójimo? Obviamente, esto es un caso extremo, ¿no? No es que andemos encontrando gente golpeada por la calle todo el tiempo, pero muchas veces lo vemos, lo vivimos en situaciones mucho más chicas y como no nos parece tan grave, las dejamos pasar a esas oportunidades de amar al prójimo. Pero el simple hecho de muchas veces dar la indicación correcta, detenernos a ayudar a alguien que no encuentra una ubicación, ya es amar al prójimo, por más apurado que yo vaya para la iglesia. Detenernos en ese ratito es amar al prójimo. Yo tengo un negocio. Cuando un cliente viene muchas veces y me dice, tenés, no sé, tal auricular y justo yo no lo tengo. Y yo sé que la semana que viene lo voy a traer. Pero ¿saben qué? No le puedo decir, vení la semana que viene, porque yo sé que el hombre de al lado tiene y a lo mejor lo necesita ya. Fíjate al lado que a lo mejor tiene. Esa soncera me perjudica a mí económicamente, supuestamente, porque Dios después obviamente recompensa con creces, pero supuestamente me perjudico a mí mismo para ayudar a esa persona a encontrar lo que está buscando. Es una soncera, pero es un acto de amor al prójimo. Mucho más, cuando tenemos la posibilidad de ayudar económicamente. Aunque también hay que ser prudente. No es cuestión de sacar, si tenemos familia y cosas, no vamos a poder, no le voy a regalar mi casa a alguien sin casa cuando voy a sacar a mi familia para traer otra familia. No, hay que ser obviamente razonable. Pero este hombre, dentro de sus posibilidades, con lo que tuvo, ¿qué hizo? Amó al prójimo. Le dio de su tiempo, de su esfuerzo. Todas las cosas materiales que tenemos se traducen en tiempo que invertimos trabajando. O sea, le dio parte de su vida a este hombre para ayudarlo. Empecemos a reflexionar y a pensar de qué formas yo puedo amar al prójimo. De qué formas qué estoy haciendo yo con mi familia. Y el prójimo son todos. Es todo el que se nos cruce, que esté al alcance de nuestra mano. No que andemos, vayamos por allá en Córdoba y vamos tirando plata a cada uno. No, no es eso. Seamos conscientes, entendamos lo que estamos diciendo. Este hombre tirado en el piso golpeado fue una eventualidad que le pasó a este hombre. A nosotros así se nos presentan muchísimas oportunidades. Muchas veces en cosas mínimas. En un hermano que tiene una necesidad de, no sé, una soncera, un saco para ir a un evento especial y nosotros tenemos a lo mejor un saco ahí guardado que no lo usamos nunca para nada. ¿Qué nos cuesta prestárselo o dárselo? Son pequeñas cosas, pero son cosas que muestran abnegación, que muestran benevolencia desinteresada, sin esperar nada a cambio. Niéguese cada uno a sí mismo, dice el Señor. Y cuando leemos esto, muchas veces también es otra frase que ya se nos empieza a cristianizar de tal forma que parece que no significa nada. Niéguese, sí, me tengo que negar a mí mismo. ¿Qué significa? ¿Cómo demostrás que te estás negando a vos mismo? Cuando te perjudicás a vos mismo, cuando renunciás a tus horas, a tu tiempo, a lo que sea, por servir a Dios, por ayudar a un hermano, por colaborar con lo que sea. Eso es negarse a sí mismo. Decirme, no, yo no voy a hacer las cosas mal, eso no es negarse a sí mismo. Eso no es ni más ni menos lo que tenemos que hacer. Ahora, negarse a sí mismo requiere de una fuerza voluntaria, ¿no? De nosotros tiene que nacer. Renunciar, la palabra abnegación significa literalmente renuncia voluntaria a los propios deseos,
afectos o intereses en beneficio de otras personas. ¿Amén? Este tipo de amor, hermanos, está en la naturaleza de Dios. Por eso no dice que Dios tiene amor. Dice Dios es amor. Dios es benevolente. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Amén? Dios es amor. Y un nacido, y eso es lo que cuando leímos al principio en Juan, un nacido de nuevo, ¿qué tiene dentro de sí? La naturaleza de Dios. Cuando uno es nacido de nuevo de verdad, ¿uno cómo lo sabe? Porque ahora tenés la naturaleza de Dios. Porque ahora amás como Dios ama. Ahora ese deseo de querer hacer el bien, de querer que la gente esté bien a mi alrededor, de buscar la forma de darles el mejor consejo posible, eso es una evidencia de que yo tengo a Dios en mi corazón. Cuando yo estoy contento con Dios y no me importa nada de lo que están alrededor de mí, sí, no, yo ya les dije, no quieren hacer nada, no les importa nada. Cuando tenemos esa actitud es una evidencia de que el amor de Dios no está morando en nosotros. Porque Dios no nos deja, bueno, Michael, no quiere hacerme caso, hacer lo que quiera. No, el Señor nos sigue arrinconando, nos sigue arrinconando, nos sigue arrinconando. Y más lo rechazamos y Él más nos arrincona. Y si es necesario que lleguemos hasta las últimas consecuencias, estar tirados sin un peso, enfermos, al borde de la muerte, y ahí está el Señor para tener misericordia de nosotros. ¿Amén? Amén. Esa es la naturaleza divina de Dios en nosotros. Esa es la naturaleza que se vio en Jesús en la cruz. Negarse a sí mismo para beneficiar a otros. ¿Entendemos lo que significa que Dios es amor? Ahora, ¿lo entendemos o no? Amén. Entonces, pongamos en práctica. Amén. El Señor les bendiga.